cómo Jesús nos enseña a enfrentar las presiones de la vida. Uno de los últimos grandes problemas de la humanidad, no nada más aquí, sino de la humanidad, es el estrés. Incluso en nuestro país es tal el problema que ya se ha convertido en un asunto de salud pública. Yo no sé si ha visto por ahí algunos anuncios en el periódico, no anuncios, sino noticias en el periódico, que van a multar a las empresas que produzcan estrés en sus empleados, ¿no? Porque se ha vuelto un asunto de salud pública. Pero, ¿qué cosa es el estrés? ¿Qué cosa es el estrés? Fui al diccionario de la Real Academia y dice lo siguiente: estrés es una tensión provocada por situaciones agobiantes que originan reacciones psicosomáticas o trastornos psicológicos a veces graves. Otro diccionario la define como estado de cansancio mental provocado por la exigencia de un rendimiento muy superior al normal. Suele provocar diversos trastornos físicos y mentales. Y bueno, esto es lo que define, y me gustó la segunda parte porque describe muy bien la situación que estamos viviendo hoy en día. Estamos tratando de exigirnos a nosotros mismos o exigir a los demás un rendimiento extremo, muy superior a lo normal. Por ejemplo, de una vez le adelanto, una de las situaciones que nos ayudaría a reducir mucho el estrés sería el descanso. Pero, ¿cuántas horas descansa al día? ¿Duerme sus 8 horas al día? ¿Cuántas horas duerme al día? 6 horas, 5 horas, 4 horas. En una ciudad como la nuestra se ha vuelto muy común dormir como entre 5 y 6 horas. Se ha vuelto un asunto muy común. Nuestros abuelos dormían 2 horas más que nosotros. Dormían 2 horas más que nosotros. Nosotros pensamos que tenemos que aprovechar más el tiempo, es decir, nos exigimos un mayor rendimiento, y esto lo único que está provocando es estrés en nuestras vidas. Y nosotros podemos observar con claridad los resultados del estrés tanto en nosotros como en nuestra sociedad. Dígame algunos resultados del estrés en nuestra sociedad. Enfermedades, fuerte, infartos, agresiones, nos hemos vuelto hipersensibles. Hipersensibles, ¿qué me ves, Vanessa? ¿No? Nos hemos vuelto hipersensibles. Sí, vamos en el metro y a lo mejor te pueden echar pleito porque ¿qué me ven, no? ¿Qué me ven, no? Ajá. Y hoy con todos los movimientos que tenemos, no, pues ya son agresiones o son acosos de algún tipo o de alguna manera. Gente sumamente agobiada, demasiada sensibilidad, reacciones agresivas y en muchos de los casos depresión. En la mañana venía escuchando la radio ya cuando veníamos para la iglesia y estaban hablando sobre el suicidio. Dice que en México cada hora y media está sucediendo un suicidio y alrededor del mundo cada 30 segundos. Y saben que mucho de los orígenes de una problemática como esta es el excesivo estrés. Por ejemplo, uno de los países que más casos de suicidio tiene es Japón. Japón. Y la gente desde la escuela está sometida a unas presiones extraordinarias. La tensión está dando como resultados estas cosas. Y aquí quiero reflexionar un poquito acerca de las cosas que nos causan el estrés. Hay muchas cosas que nos causan estrés en nuestra vida, pero yo estoy seguro que la causa número 1 del estrés en nuestra vida es la preocupación. Se los puedo asegurar, la causa número 1 es la preocupación. Y he llegado también a la conclusión de que cada uno de nosotros tenemos nuestras preocupaciones favoritas. Se lo garantizo que usted tiene sus preocupaciones favoritas. Para algunos es la economía, para algunos otros puede ser la familia, para algunos otros puede ser el matrimonio, puede ser los hijos, la salud. Hay cantidad de preocupaciones que producen estrés en nuestra vida. Pero quiero mencionarle algunas cosas, alguna vez ya lo vimos, de lo que significa la preocupación, o mejor dicho, ¿en qué nos beneficia la preocupación? Y quiero decirle así tajantemente que la preocupación a veces no ayuda en nada. ¿Por qué? Primeramente, la preocupación es inútil. La preocupación nunca logra nada, nunca resuelve nada. Es como ahogarse en un vaso con agua.
Es como acelerar el carro a fondo sin ninguna velocidad y lo único que va a producir es desgaste en el motor, va a echar mucho humo tal vez y no va a moverse hacia ninguna parte. La preocupación no puede resolver problemas, nunca ha resuelto. El preocuparse por cambiar el pasado no va a hacer nada por mucho que se preocupe. La preocupación no puede controlar el futuro y lo único que produce es hacer el presente miserable. Es inútil, la preocupación no funciona. La segunda cosa es que es absurda. La preocupación es absurda. ¿Sabe por qué? Porque lo único que hace es exagerar sus problemas. La preocupación exagera nuestros problemas, hace que los problemas se vean más y más grandes. No sé si se ha dado cuenta, entre más repasamos un problema en la cabeza, crece y como que crece y como que crece y más angustiados vamos a estar. Preocuparse por algo que no podemos cambiar, ¿qué sentido tiene? La semana pasada le decía, aprendí de un libro de John Maxwell lo siguiente: todos los problemas tienen solución. Pero si usted está enfrentando un problema que no tiene solución, no es problema, es una circunstancia de la vida. Y es realidad. Ajá. Entonces, si usted se está preocupando por algo que puede cambiar, es tonto, pues haga algo y cámbielo. Si se está preocupando por algo que no puede cambiar, eso es inútil. Entonces, el resumen de esta parte sería, pues no se preocupe. ¿Para qué se preocupa? Y además, la preocupación no es saludable. El cuerpo no fue hecho para preocuparse, es decir, no es natural. Cuando usted se preocupa, las úlceras, dolores de cabeza, dolores de espalda, insomnio. ¿Por qué? Porque nuestros cuerpos no fueron hechos para preocuparse. Las plantas y los animales no se preocupan. Por ahí ya dicen que hay animales estresados, pero el estrés es el que nosotros provocamos sobre ellos, pero las plantas y los animales no se preocupan. Los seres humanos somos los únicos en la creación que nos preocupamos. Y esto nos hace ser infelices, nos produce problemas de salud. La preocupación está como agobiando, estrangulando nuestra vida. Por eso no es natural. Usted nació sin preocupaciones. Alguna vez le dije que usted nació solamente con dos temores: temor a caerse y temor a la soledad. Por eso los niños siempre necesitan que alguien esté cerca de ellos. Y si usted, una de las formas en que ayudan a los niños a desarrollar las actividades motrices en su cuerpo, los ponen en una pelotota, los mueven, los balancean y cuando sienten que van a caer meten las manos. Esos son los temores, pero nosotros nacimos sin preocupaciones, nosotros aprendimos a preocuparnos. ¿Y sabe qué? Nos hemos ido perfeccionando en ser buenos preocupones. Poco a poco fuimos perfeccionando la preocupación en nuestra vida. Y la buena noticia es que como la preocupación se aprende, nosotros podemos aprender a no preocuparnos, podemos aprender a manejar las tensiones de la vida, podemos aprender a manejar el estrés en nuestra vida. Y nuestro Señor Jesucristo nos mostró con su vida el correcto manejo de la preocupación, el correcto manejo del estrés, de las tensiones de la vida. Si usted observa la vida de Jesús, Jesús estuvo constantemente bajo situaciones que podían meterlo en una presión muy grande. Sufrió presiones de tiempo, rara vez Jesús gozó de privacidad, siempre lo interrumpían, las personas en repetidas ocasiones lo malinterpretaron, lo criticaron, lo ridiculizaron. Jesús experimentó tal clase de estrés que eso nos hubiera hecho claudicar a muchos de nosotros. No obstante, al considerar la vida de nuestro Señor Jesucristo, rápidamente descubrimos que vivía en paz. Vivía en paz y por eso la Biblia nos enseña que Él ofrece una paz que sobrepasa todo entendimiento. Recuerda, ante todas las circunstancias a las cuales fue sometido Jesús, que podían causar un gran estrés en nuestra vida, Jesús se mantuvo en paz. Y vamos a observar, vamos a encontrar en la vida de Jesús algunos principios que nos van a ayudar en el manejo del estrés. ¿Cómo logró hacer Jesús esto con tanto éxito? Bueno, pues Jesús fundamentó su vida sobre bases firmes acerca del manejo del estrés. Si logramos entender, si logramos aplicar estos principios en nuestras vidas, nosotros vamos a experimentar menos estrés y vamos a tener mayor
tranquilidad emocional en nuestras vidas. Y vamos a ver estos principios de Jesús. ¿Cómo es que nuestro Señor Jesús manejó el estrés? Y vamos a aprender a vivir en paz en un mundo sometido a cantidad de presiones. ¿Cómo vivir en paz en un mundo sometido a cantidad de presiones? Y vamos a ver 8 principios. Y aunque son 8, no nos vamos a llevar mucho tiempo porque son muy sencillos. Y si usted los aplica, primero los aprende y los aplica, esto le daría un giro tremendo a su salud emocional. ¿Listo? Vamos a ver el número 1. Identifíquese. Sepa quién es usted. ¿Quién eres? Si yo le hiciera esa pregunta, ¿quién eres? Les aseguro que la mayoría respondería su nombre. O muchos dirían, yo soy el ingeniero, yo soy el licenciado, yo soy el doctor, yo soy el pastor fulano de tal. Pensamos que el hacer o lograr ciertas cosas nos da una identidad y entonces esto va a producir demasiado estrés en nuestra vida. Le decía en alguna ocasión, nuestros padres nos metieron a mucha presión cuando nos dijeron, estudia para que seas alguien en la vida. Y ya tengo una licenciatura, pero como me gustó, ahora tengo una maestría y también tengo un doctorado. Y apenas tengo 28 años de edad y salgo al mercado laboral y no me dan trabajo. Es que usted sobrepasa lo que nosotros solicitamos. Usted está sobrevalorado. Conozco casos así que no les dan trabajo porque están sobrevalorados. Y eso produce estrés en nuestra vida. Y nos habían dicho que si yo estudiaba entonces sería alguien en nuestra vida. Bueno, el problema radica en eso, que necesitamos encontrar nuestra verdadera identidad. Y Jesús nos enseña acerca de esto. Vamos a ver varios pasajes que están ahí en sus bosquejos. Dice Juan 8:12, una vez más Jesús se dirigió a la gente y les dijo, ¿qué les dijo? Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz de la vida. Subraya ahí, yo soy la luz del mundo. Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que entre por esta puerta, que soy yo, será salvo. Subraye, yo soy la puerta. Juan 14:6 dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Subraye, yo soy el camino, la verdad y la vida. Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor da su vida por las ovejas. Subraya ahí, yo soy el buen pastor. Y por último Juan 10:30, donde Jesús dice, el Padre y yo somos uno. ¿Sabe lo que estaba diciendo ahí? Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Dios. ¿Qué significa? Que Jesús tenía perfectamente bien clara su identidad. Y este es el primer principio para el control del estrés en nuestra vida. Sepa usted quién es, quién eres. Este es el principio que yo le llamo de la identidad. Jesús dijo, yo soy. Y repetidas veces Jesús dijo, yo soy. Usted sabe incluso el significado teológico de esas dos palabras, yo soy, estaba diciendo yo soy Dios. Pero él sabía perfectamente su identidad. Jesús estaba diciendo, yo sé quién soy. Yo mismo testifico acerca de mí. Y esto es un asunto de suma importancia en el manejo del estrés, porque si usted no sabe quién es, otra persona le va a decir. Y otra persona le va a someter a estrés porque desde la perspectiva de esa persona va a tratar de mostrarle su identidad. ¿Quién es usted? Si usted ignora su identidad, permitirá que otros le manipulen y le van a presionar para que sea alguien que no es. Mucho del estrés que experimentamos en la vida vino como resultado de portar una careta, de no ser genuinos con los demás, de vivir una vida doble o de aparentar ser alguien que en verdad nosotros no somos. Mire, la inseguridad siempre ocasiona presión en nuestras vidas. Y cuando nosotros somos inseguros, nos sentimos obligados a actuar y adaptarnos al medio. A veces establecemos estándares irreales para nuestras vidas. Y a pesar de que luchemos, nos quedamos cortos con lo que esperamos o con lo que creemos que otros esperan de nosotros. Naturalmente, tensiones, presiones son el resultado de un estilo de vida así.
Por eso la primera manera de controlar el estrés en nuestra vida es adquirir un equilibrio interno en cuanto a lo que yo soy. Si sé quién soy, si sé a quién pertenezco, voy a vivir una vida tranquila. Yo soy un hijo de Dios y eso me da una tremenda tranquilidad. Soy salvo, soy perdonado. La Biblia dice que soy coheredero con Jesucristo. La Biblia dice que soy su especial tesoro. Si yo tengo claridad acerca de quién soy, eso va a traer una enorme tranquilidad interna. Y eso va a reducir el estrés en nuestra vida. Cuando yo recuerdo que Dios me ama profundamente, cuando yo recuerdo que soy acepto delante de Dios, que Él tiene un plan para mi vida, Él me creó y soy de mucho valor simple y sencillamente porque Él me creó. Alguna vez le dije, Dios me creó y yo valgo mucho por eso, porque Dios no hace basura. Cuando yo comprendo eso, empiezo a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y quiero decirle, como Dios le creó a usted y le puso sobre esta tierra con un propósito, nada más por eso es usted bien valioso. Y para poder lidiar con el estrés en su vida, usted necesita saber quién es. Hace rato recordábamos Efesios 2:10, porque somos hechura de Dios. La palabra hechura en griego, ¿sabe qué palabra es? Algunos ya lo saben. ¿Cuál es? Poema. Así dice en griego. Somos poema de Dios. Usted es una obra de arte de Dios. Usted no fue hecho en serie. Dios lo detalló perfectamente a usted. Por eso usted tiene una identidad en Jesucristo, y hasta que no encuentre a Jesucristo en su vida y hasta que no se encuentre con Jesucristo, no va a conocer su verdadera identidad y va a estar batallando. Por eso, el primer principio para el manejo del estrés es el principio de la identidad. Sepa usted quién es. ¿Quién eres? Hágase esa pregunta. Y alguna vez le decía este juego de palabras: yo no soy quien pienso que soy. ¿Por qué? Porque a lo largo de mi vida he tenido en mi cabeza muchas ideas equivocadas acerca de quién soy yo. Me dijeron que no iba a progresar, me dijeron que era un tonto, me dijeron que no iba a poder con las matemáticas y me lo creí. Yo no soy quien pienso que soy, tampoco soy quien usted piensa que soy, porque a veces usted no conoce ni sus propias intenciones, no conoce lo que hay en mi interior. Yo no soy quien pienso que soy, yo no soy quien usted piensa que soy. Entonces, ¿quién soy? Yo soy quien Dios dice que soy. Ese es el que soy. Por eso vaya a la Escritura y vea todo lo que Dios dice acerca de usted, acerca de su vida. Allí va a encontrar su verdadera identidad. Por eso el primer principio que nos enseña Jesús acerca del manejo del estrés y de encontrar la paz interior es: sepa usted quién es. Y si quiere usted verdaderamente saber quién es, tiene que consultarlo con el Creador. El segundo principio, el principio de la dedicación. Dedíquese, sepa a quién trata de agradar. Sepa a quién trata de agradar. Jesús nos muestra esto en Juan 5:30. Dice Juan 5:30: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Juzgo según Dios me indica. Por lo tanto, mi juicio es justo, porque llevo a cabo la voluntad del que me envió y no la mía. Y este es el principio. Sepa usted en su vida a quién trata de agradar. ¿A quién trata de agradar con su vida? Usted entiende que no puede agradar a todo mundo. ¿Sí entiende eso, verdad? Porque vamos a suponer, yo quiero agradar a estos dos grupos que están aquí. Y en cuanto llego a agradar a este grupo, ya no le gusté a este. Así sucede en nuestra vida. Y le voy a decir algo que va a sonar bien loco, ¿no? Ni siquiera Dios se dedica a agradar a todo mundo. Ni siquiera Dios se dedica a agradar a todo mundo. Entonces, ¿no se le hace tonto
A veces nosotros querer hacer algo que ni siquiera Dios hace, pero a veces ese es nuestro deseo, agradar a todo mundo. No, tiene que hacerlo más simple y tiene que saber a quién trata de agradar. Dice la palabra de Dios en Mateo 3:17, una voz dijo desde el cielo: este es mi hijo muy amado, que me da gran gozo. Reina Valera dice: en quien tengo ¿qué? Complacencia. ¿Por qué cree que Dios se complacía en Jesús? ¿Por qué se imagina? ¿Perdón? Era su hijo, por supuesto. ¿Por qué más? Era obediente y hacía lo que al Padre le agradaba. Jesús tomó una decisión en su vida. Y era este principio de a quién iba a agradar. Él lo sabía perfectamente bien. A nosotros nos cuesta trabajo, pero Jesús lo sabía perfectamente bien y esa decisión tomó en su vida. Voy a vivir para agradar al Padre. Nada más para Él. Voy a vivir para agradar al Padre. Voy a agradar a Dios. Y por eso el Padre se complacía en su Hijo. Cuando uno no tiene bien claro, cuando uno no entiende bien a quién está tratando de agradar, se va a rendir a tres cosas principalmente. Uno, la crítica. Uno se va a rendir ante la crítica porque nos afecta lo que otras personas piensen acerca de nosotros. Se va a rendir también ante la rivalidad, porque de repente también nos preocupa que otro vaya delante de nosotros, que otro logre más que nosotros. Nos preocupa eso y también el conflicto. ¿Sabe por qué? Porque a veces nos sentimos amenazados cuando alguien no está de acuerdo con nosotros. Si nosotros no tenemos plena seguridad de quién soy, eso va a producir conflicto. Alguna vez le decía este ejemplo, ¿no? A ver, chavos, cuando estábamos en la primaria, ¿qué podían decirnos que hasta nos enojábamos y queríamos hasta agarrarnos a golpes? Exceptúen en el 10 de mayo. ¿Qué podrían decirnos? Eres niña, ¿no? Y te prendía y te querías hasta golpear para demostrar que no. Ok, una persona que tiene bien claro quién es, no tiene que demostrar nada a nadie. ¿Sí me explico? ¿Ah? Pero a veces cuando no tenemos esa claridad, vamos a estar buscando agradar a todo mundo. Dice Mateo 6:33, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Si yo busco primeramente el reino de Dios, entonces todas las cosas necesarias Dios me las dará. Dice que serán añadidas. Esto significa que si yo dedico mi vida a agradar a Dios, eso la va a simplificar. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. En otras palabras, atiende los negocios del Señor. ¿Y sabes qué? Él va a atender los tuyos. Cuando tú te ocupas de los negocios de Dios, Él se va a ocupar de los negocios tuyos. Si yo me dedico a buscar el reino de Dios, a agradar a Dios, eso va a hacer mi vida mucho más sencilla. Voy a hacer lo correcto porque voy a hacer aquello que agrade a Dios, a pesar de lo que los demás piensen. Hoy actuar o vivir como creyente es contracorriente. Es contracorriente. Alguna vez les decía, si alguno de ustedes jovencitos se para en su salón de clases ahí enfrente de sus compañeros y les dice: compañeros, quiero darles una noticia bien importante, una decisión bien importante que he tomado en mi vida. He decidido vivir virgen hasta el matrimonio. ¿Le van a aplaudir? No, se lo van a comer, ¿no? Incluso van a tratar de hacerle desistir de cualquier manera. Decida a quién va a agradar con su vida. Alguna vez le dije: yo he decidido vivir para la audiencia de uno. Es más sencillo vivir para agradar a uno que vivir para agradar a todo mundo. Agrade a Dios a pesar de lo que piensen los demás. También tenemos una problemática porque nos gusta atribuirle a todo mundo la causa de nuestro estrés. Es que tú me obligaste, es que yo debo de, tengo que. Y mire, en realidad
Hay pocas cosas en la vida que tenemos que hacer. Cuando nosotros decimos tengo que, debo de, ¿sabe qué hay detrás de esa frase? No está el tengo o el debo. La realidad, si somos honestos, deberíamos decir decido, he decidido. ¿Y sabe por qué decidimos? Porque hay consecuencias si no hacemos. En una ocasión, un joven se encontró a su profesor en la universidad y le dijo: maestro, quiero decirle que no voy a asistir a sus clases durante una semana. Y le dice el profesor: ¿y por qué? No, es que tengo que ir con el equipo de fútbol. A ver, sí, ya ve que yo soy del equipo de fútbol de la escuela y tengo que ir con el equipo. A ver, ¿tienes que ir o has decidido ir? No, profesor, tengo que ir, ok. ¿Qué sucede si no vas con el equipo? Pues me sacan del equipo, ok. Entonces, has decidido ir con el equipo porque si no vas, te sacan del equipo. Bueno, sí. Ok, ¿y qué pasa si no entras a mi clase? No me va a reprobar, ¿verdad? No, solamente pregunto, ¿qué pasa si no entras en mi clase? Pues no voy a aprender. Ok, has decidido irte con el equipo de fútbol y has decidido no aprender. Pero nunca más vuelvas a decir, tengo que. Y ya en voz baja el profesor le dice: bueno, a tu edad yo hubiera hecho lo mismo, me hubiera ido con el equipo de fútbol. Pero a veces nos gusta culpar a los demás. Y como les decía hace un momento, en realidad hay pocas cosas en la vida que tenemos que hacer. Deberíamos de decir, he decidido hacer esto, porque no quiero pagar las consecuencias. Mire, difícilmente alguien podría obligarnos a hacer algo de manera que no podemos culpar a otros de nuestro estrés. Cuando nosotros estamos sometidos a mucha presión, decidimos o hemos decidido permitir que las cosas o que las otras personas nos presionen. Nosotros no somos ninguna víctima a menos que permitamos que las exigencias de los demás nos presionen. Por eso, decida, ¿a quién va usted a servir? Número 3, el principio de la organización. Tiene usted que saber qué es lo que trata de lograr. Este es el tercer principio de Jesucristo para poder manejar o lidiar con el estrés. Juan 8:14, vea lo que dice: estas afirmaciones sí son válidas, aunque las diga de mí mismo, respondió Jesús, pues sé de dónde vengo, subraye eso, sé de dónde vengo y a dónde voy, pero eso es algo que ustedes no saben de mí. Subraye esa parte donde dice Jesús, sé de dónde vengo y a dónde voy. Y el principio es este: sepa usted lo que trata de lograr en su vida. Como le decía, Cristo declaró, sé de dónde vengo y a dónde voy. Y le quiero decir lo siguiente: si usted no planifica su vida, si usted no fija, establece prioridades en su vida, usted va a experimentar la presión de lo que otras personas consideren importante. Todos los días usted vive de acuerdo a prioridades o a presiones. No hay otra opción. O decide usted lo que es importante para su vida, o usted va a permitir que otras personas dicten lo que es importante para usted. Usted establece las prioridades o vive con las presiones. Y sabe, es muy fácil actuar bajo la tiranía de lo urgente. Llego al final del día y reflexiono, a ver, ¿habré logrado algo realmente este día? Gasté energía, hice muchas cosas, pero ¿logré algo importante? Yo le animo a que una tarde de lunes, o una noche de lunes, de martes, o ya de viernes, se haga ese cuestionamiento. A ver, han pasado 5 días. Hice muchísimas cosas durante esta semana. ¿Logré algo verdaderamente importante? Y mire, estar ocupado no necesariamente resulta en productividad. Es posible encontrarse a veces dando vueltas en el mismo lugar sin lograr nada. Es posible. La preparación nos permite sentirnos tranquilos. De otra manera se lo digo,
Prepararnos evita que la presión de otros nos envuelva. Organizarse y prepararse adecuadamente le reduce el estrés, porque entonces usted va a estar consciente de quién es, a quién trata de agradar y lo que desea lograr en su vida y con su vida como meta. Mire, fijarse objetivos claros simplifica la vida en gran manera. Yo quiero animarle a que dedique unos minutos diariamente en el día, tempranito, cuando se levante, para platicar con Dios. Y entonces, después de haber platicado con Dios, decida realmente en qué va a ocupar su día. O incluso, si ya tiene una planificación, decida, ¿realmente voy a ocupar mi día en estas cosas? ¿Estaré dispuesto a cambiar estas 24 horas de mi vida en favor de estas actividades o estas cosas? Ya le puse una vez el ejemplo. 1 hora de redes sociales al día. No le voy a pedir que levante la mano, no quiero quemarlo, pero piense, ¿cuántos de ustedes dedican 1 hora en redes sociales al día? Esto sí le voy a pedir que me ayude. En 365 días, ¿cuántas horas utilizó? 365. Alguien que me ayude haciendo una división de 365 entre 24, que son 24 horas que tiene un día. Y dígame la respuesta. ¿Cuánto es 365 entre 24? 15 días. Si usted utiliza solamente 1 hora en redes sociales, en un año estará utilizando 15 días de su vida en redes sociales. Y ahí échele más. Si utiliza 2, un mes completito de 24 horas. Sin comer, sin dormir, sin ir al baño, sin nada, nada más metido en las redes sociales. Si utiliza 1 hora son 15 días. Si utiliza 2 horas son 30 días de su vida. Pregúntese, ¿esto verdaderamente vale la pena para los objetivos que tengo de vida? ¿Para el plan de Dios para mi vida? Cuestiónese. Por eso, el tercer principio que Jesús nos enseña, dice Jesús, yo sé de dónde vengo y sé a dónde voy. Tal vez usted sabe de dónde viene y puede decir, yo soy un hijo de Dios, pero le pregunto, ¿sabe a dónde va? Algunos dirían, bueno, yo voy para el cielo. Ok, pues lo mandamos ahorita mismo si quiere, ¿no? Así ya no va a desperdiciar su tiempo, ¿no? No, Dios le dio un regalo de 24 horas al día para que saque provecho de ello y cumpla la misión y el propósito para la que Él le puso aquí. Bueno, yo sé que ustedes son bien espirituales y comparten muchas porciones bíblicas ahí en su Facebook, ¿no? Llámense hoy en día memes, ¿no? Nada más, 1 hora son 15 días de tu vida en un año. 2 horas son 30 días de tu vida. Por eso, yo quiero animarte a que reflexiones. Utilizaste 1 hora y luego por la noche quisieras esa hora porque no puedes terminar la tarea. Ah, ya va a venir mi marido y todavía no está la comida, ¿no? No sé si me explico. Jesús manejó el estrés de una manera fabulosa porque sabía de dónde venía y a dónde iba. Y eso le ayudaba a manejar correctamente el tiempo. Número 4. Este es el principio de la concentración. Concéntrese. Enfóquese en una cosa a la vez en su vida. Vamos a ver cómo Jesús nos muestra esto. Lucas 4, 42 y 43. Dice la palabra de Dios así. Muy temprano, a la mañana siguiente, Jesús salió a un lugar aislado. Las multitudes lo buscaron por todas partes y cuando por fin lo encontraron, le suplicaron que no se fuera. Él les respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para esto fui enviado. Mire, si usted observa esta escena, algunos intentaron desviar a Jesús del objetivo. ¿Qué quería hacer Jesús? Ir a predicar a otros lugares. ¿Y qué querían la gente?
quédate aquí, ándale, quédate aquí. Al amanecer Jesús se dirigía a un lugar para estar solo y aún allá la gente lo buscaba. Al encontrarlo le suplicaron, quédate Jesús, no te vayas. Jesús intentaba irse, pero ellos estaban tratando de hacerlo que se quedara. Por eso Jesús le respondió, debo predicar la buena noticia del reino de Dios también en otras ciudades, porque para eso fui enviado. Observe, Jesús no permitió que asuntos menos importantes lo distrajeran. Ah, caray, ¿a poco era de menos importancia atender a las multitudes? Por supuesto que no, pero él sí sabía sus prioridades. Él había establecido prioridades. ¿Qué quiero decir con esto? Que esa gente era importante, pero para Jesús había algo todavía más importante. Había ciudades donde Jesús tenía que predicar las buenas nuevas que no lo habían oído aún. El establecimiento de prioridades nos ayuda a definir orden de importancia de las cosas. Y digo orden de importancia, no significa que las cosas que tú tienes en tu vida no son importantes, pero si tú te concentras, si tú te enfocas, entonces vas a establecer correctamente un orden de importancia. ¿Y para qué nos sirve eso? Para enfocarnos en las que están en la cabeza. ¿Sí me explico? El cuarto principio para manejar el estrés es enfocarse en una sola cosa a la vez, el principio de la concentración. Y Jesús era experto en esta área. Todo mundo procuraba interrumpirlo, todo mundo tenía un plan alterno para Jesús, pero Jesús decía, lo siento, necesito seguir avanzando hacia mi meta, hacia mi objetivo. Y Jesús persistió en cumplir el plan para el cual el Padre lo había enviado. Predicar el reino de Dios. Y estaba decidido a lograrlo. Jesús fue persistente, concentró todos sus esfuerzos en ello. Mire, cuando yo tengo cantidad de cosas que hacer, puedo hacer dos cosas: o agobiarme o puedo priorizar. Mire, hay mucha gente que hace un buen análisis de todas las cosas que tiene que hacer. Tengo que hacer 5 cosas. Y entonces manos a la obra y empieza a dedicarle a todo. Y llega un momento en que no se puede. Pero si usted prioriza, se dedica a una cosa, la atiende, la resuelve y después la que sigue, y así por el estilo, y después la que sigue. Si usted prioriza, usted va a poder enfrentar más cosas. ¿Ha oído este refrán o dicho? ¿No se puede chiflar y tragar pinole? Le invito a que un día lo intente, ¿no? Hay gente que sí lo ha intentado, ¿no? Bueno, algunos jovencitos no van a saber ni qué es el pinole, ¿no? Solo los que somos allá del siglo pasado, ¿no? Es un polvito que era maíz dorado con canela y se usa todavía para hacer atole, pero el dicho era, los niños andábamos con puños o cucuruchos de pinole y ahí comiendo el pinole y decía, no se puede chiflar y comer pinole. Y hay algunos que lo intentaron, se echaban el puño de pinole, chiflaban y sí le salía el silbido, pero ahí bañaban algunos con el pinole, ¿no? Y eso nos estaba diciendo que no se pueden hacer tantas cosas al mismo tiempo. Hay que concentrarnos en una sola. Cuando nosotros gastamos nuestros esfuerzos en muchas cosas, vamos a resultar ineficaces. Cuando nos concentramos, somos más eficientes. Mire, la luz difusa produce calor, pero cuando se concentra y pasa a través de una lupa, puede encender una hoja seca de un árbol. ¿Dónde está el poder? En la concentración. Cuando usted se concentra, va a ser más efectivo. Jesús no permitió que las interrupciones le impidieran concentrarse en su meta. No permitió que otros le causaran estrés, tensión o disgusto. Jesús estaba enfocado en la misión para el cual el Padre le había enviado. Por eso yo quiero animarle, enfóquese, concéntrese, no difumine su energía. No sé si le ha pasado, hizo tantas cosas el día de hoy
que no completó ninguna, pero terminó bien cansado en la noche. Concéntrese, eso nos enseña Jesús. Querían de verdad desviar de la visión a Jesús y todo mundo quería su propia agenda. Pero Jesús dijo, yo voy a proseguir aquella meta, aquella misión que el Padre me dio. Voy a ir a la otra ciudad, porque allá tengo también que predicar las buenas noticias acerca del Rey. Principio número 5, delegue. Delegue, no lo haga todo usted mismo. Ese es el principio de la delegación. Marcos 3:13 dice, tiempo después, Jesús subió a un monte y llamó a los que quería que lo acompañaran. Todos ellos se acercaron a él. Usted recuerda que aquí eligió el Señor a sus 12 discípulos o a sus 12 apóstoles. Estos hombres que él eligió, dice ahí que los eligió primero para que estuvieran con él, para acompañarlos y después para enviarlos a predicar. ¿Qué es lo que estaba haciendo Jesús cuando los llamó y los envió a predicar? Estaba delegando su autoridad. Y en esto consiste este quinto principio del manejo del estrés. No lo haga todo usted mismo. Use el principio de delegar. Mire, yo no sé si usted sabía, pero todo mundo nos ponemos tensos cuando nos afanamos por algo. Pero ¿sabe por qué nos ponemos tensos? Porque a veces creemos que todo depende de nosotros. Todo depende de nosotros. A veces nos sentimos el Atlas y no el club deportivo, ¿no? ¿Se acuerda de aquel personaje mitológico griego, el Atlas, que iba cargando el mundo? A veces así sentimos que somos nosotros. Es que yo tengo que cargar el mundo. Si no lo hago, no hombre, imagínense, suelto el mundo, va a suceder una desgracia. ¿Quiere ver un ejemplo de eso? Hoy en día, esto nos hace ver como el Atlas. ¿Qué sucedería si yo le digo en este instante, todos apaguemos nuestro teléfono celular? Vamos a apagarlo, no en silencio, no en modo silencio, sino apagarlo. Yo le garantizo que muchos estarían inquietos. Muchos estarían bien inquietos. A veces yo he dado cursos con gerentes y les digo, ¿saben qué? Quiero proponerles un reto. Vamos a apagar los celulares y vamos a ver qué sucede en el mundo si nos desconectamos 2 horas nada más. ¿Qué sucede? No pasa nada. Esa es la realidad. Pero nosotros pensamos que debemos de controlarlo todo, que todo el mundo está dependiendo de nosotros. Si yo por desgracia suelto al mundo, el mundo se va a caer en pedazos. Pero cuando en realidad usted suelta al mundo, el mundo no se derrumba. Por eso Jesús entrenó y reclutó a 12 discípulos para que lo ayudaran con la carga. Jesús delegó su trabajo, delegó su autoridad, involucró a otras personas. Y aquí viene otra siguiente reflexión. ¿Por qué no delegamos? ¿Por qué no involucramos a otras personas? ¿Por qué tratamos nosotros de hacerlo todos solos? Hay 2 razones. La primera de ellas es el perfeccionismo. Pensamos, si deseo que salga bien el trabajo, lo tengo que hacer yo. Y es una idea maravillosa, pero casi nunca resulta. Esa es la realidad. Casi nunca resulta, porque sencillamente hay tantas cosas que hacer y usted no tiene el tiempo para hacerlas todas. En realidad, esta es una actitud muy egoísta. ¿Sabe lo que está diciendo? Nadie puede hacer esto como yo. Es egoísmo. Y la segunda razón de la por cual no le delegamos es la inseguridad personal. ¿Qué hago si entrego esta responsabilidad a otra persona y lo hace mejor que yo? Inseguridad. Mire, ¿qué hubiera pasado si Jesús no hubiera delegado el trabajo? ¿Usted cree que Jesús hubiera hecho un mejor trabajo que sus discípulos? Seguro que sí. No obstante, Jesús permitió que ellos lo hicieran, a pesar de que Jesús podría haberlo hecho mejor.
Nosotros necesitamos dejar que otros cometan sus propios errores, porque esa es una gran oportunidad para aprender. No impida que otros cometan sus errores y aprendan. Mamás, si su hija pequeñita le pide, mamá, te ayudo a lavar los trastes, déjela. Ay, pero va a romper un plato. Preferible que rompa un plato a que dentro de 10 años le diga, mija, ¿me ayudas? No. Porque no lo dejó desde hace mucho tiempo. Aprendamos a delegar. Deje a un lado la inseguridad personal. Mucha gente se siente amenazada porque ¿qué tal si hace un trabajo mejor que yo? Sin embargo, uno no puede sentirse amenazado por esa posibilidad si sabe quién es, a quién está agradando, lo que quiere lograr y aquello en lo que desea concentrar su vida. Para ser eficiente hay que involucrar a otros, porque uno no puede concentrarse en más de una sola cosa a la vez, si quiere hacerlo bien. Yo sé que las mujeres son multitareas, ¿no? Están viendo la televisión, están planchando, están guisando, están ayudándole con la tarea al hijo, respondiendo llamadas telefónicas, chateando y demás. Yo lo sé, ¿no? Y hay muchos así, los millennials hoy son así, ¿no? Tienen un montón de cosas que hacer a la vez. Pero si quieren ser efectivos, tienen que concentrarse en una sola cosa a la vez. Por eso, deleguen responsabilidad y deleguen autoridad. Es que se van a equivocar, ¿qué importa? ¿Cuántas veces no se equivocó usted? Yo soy producto de que otras personas creyeron en mí y me dieron la oportunidad. Y me equivoqué cantidad de veces. Y me equivocaré, tal vez lo seguiré haciendo, pero sigo aprendiendo. Delegue. No lo haga usted solo. Rodéese de un grupo de personas para poder lograr juntos los objetivos. Número 6, medite. Haga de la oración un hábito personal en su vida. Si usted quiere liberarse del estrés, aprenda de Jesús. Haga de la oración algo primordial en su vida. Marcos 1:35. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Mire, Jesús se levantaba muy de madrugada, dice Reina Valera, cuando aún era muy oscuro, y se iba a lugares desiertos o a lugares solitarios para orar. Este es el sexto principio del manejo del estrés: hacer de la oración personal un hábito en nuestra vida, el principio de la meditación. La oración es un calmante para el estrés. Es una herramienta que Dios nos dio para salir de todas nuestras ansiedades. Mire, no importa cuán atareado estaba Jesús, Jesús apartaba tiempo para estar a solas con el Padre. Era su costumbre, era un hábito. Y mire, si Jesús apartaba tiempo para la oración, ¿qué cree acerca de usted? ¿Qué cree acerca de mí? ¿Cuánto más nosotros necesitamos orar? Usted y yo, tener un momento apacible a solas con Dios. Usted seguramente ya ha experimentado cuán liberador es tener un tiempo a solas con Dios. Es como tener una válvula de liberación de presión. Cuando yo tengo tantas presiones y me presento delante de mi Padre y oro, deposito en Él todas mis ansiedades, como dice Pedro, descanso. ¡Wow! Nos sirve como una cámara de descompensación en un día bastante agitado. Dialoga usted con Dios en oración, le dice lo que le pasa, luego escucha lo que Dios le dice a través de la Biblia, después observe sus planes, evalúe sus prioridades y espere las instrucciones de Dios. Pero para lograr esto, usted necesita pasar un tiempo diario a solas con Dios. Gran parte de nuestros problemas se originan en nuestra incapacidad para quedarnos quietos.
Por eso a veces muchos no pasan tiempo a solas con Dios, se sienten ansiosos. Usted se sube al carro y no puede estar ni 5 minutos y enciende el radio. Llega a su casa, está usted solito y le aseguro, lo primero que va a hacer después de encender la luz es encender la televisión. Nos da miedo la soledad. Pero si usted quiere escuchar la voz de Dios, tiene que tener un encuentro a solas con Él. El silencio nos incomoda, pero Dios dice allí, vea el Salmo 46:10, quédense quietos y sepan que yo soy Dios. Toda nación me honrará, seré honrado en el mundo entero. Mire, una razón por la que muchos no conocen a Dios de manera personal es que no se pueden estar quietos. Se encuentran demasiado ocupados para reflexionar y para escuchar la voz de Dios. No pueden estar en silencio. Y usted necesita un poco de silencio para estar con el Señor, escuchar su voz y ser transformado. Alguien dijo lo siguiente, el ser humano tiene un hábito muy extraño. Cuando se siente perdido, aumenta la velocidad al doble. Leí un ejemplo de un piloto en la Segunda Guerra Mundial. Dice que volaba a lo largo del Océano Pacífico y al comunicarse con la torre de control, los de la torre de control le preguntaron, ¿dónde estás? Y el piloto dijo, no sé, pero creo que estoy rompiendo récord de velocidad. Y así estamos en una ciudad como la nuestra. ¿Se ha dado cuenta cuando vamos en medio de toda la gente ahí en el metro? Yo le platiqué, una vez me pasó, iba a hacer un transbordo ahí en el metro Tacuba, iba en la línea Café, me bajé allí en el metro Tacuba, un montón de gente, ¿no? Y ahí, subiendo la escalera a toda velocidad, cuando llegué arriba me detuve, si no tengo prisa. Pero así vamos por la vida. Si usted quiere de verdad relajarse en su vida, necesita, como Jesús, hacer de la oración un hábito. Necesitamos empezar nuestras mañanas con oración, así como lo hizo Jesús. Y le garantizo que a lo largo del día usted va a estar más tranquilo. Pero también, si quiere hacer de la oración un hábito, en medio del día aparte un ratito y ore. Por la tarde, noche, otro ratito y ore. Va a ver cómo el estrés va a empezar a disminuir en su vida. Número 7, el principio número 7, el principio de la recreación. Haga tiempo para disfrutar de la vida también. Hace tiempo le he dicho que el común denominador en una ciudad como la nuestra, su estilo de vida es algo como esto. Se levanta y se va a trabajar. Regresa a dormir. Se levanta a trabajar. Regresa a dormir. Y ese es el estilo de vida. Trabajar, dormir, trabajar, dormir, trabajar, dormir. En cierta ocasión, los discípulos vinieron a Jesús para informarle todo lo que habían hecho y enseñado. Como muchas personas llegaban y se iban, ellos ni siquiera habían tenido la oportunidad de comer ese día. Así que Jesús les dijo, no se lo puse ahí, pero está en Marcos 6:31. Marcos 6:31. Si alguien quiere abrir su Biblia ahí, y quiero que me siga con la vista en la lectura. Marcos 6:31 y los versículos siguientes también. Jesús les dijo, vengan conmigo, ustedes solos, a un lugar tranquilo y descansen un poco, les dijo Jesús. Y descansen un poco. Y esta es nada más la introducción a este séptimo principio. Este séptimo principio es apartar un tiempo para disfrutar de la vida. Es el principio de la relajación, el principio de la recreación. Jesús había observado que sus discípulos habían trabajado arduamente, duramente, habían trabajado sin descanso. Y Jesús les dijo, ustedes se merecen un descanso, vénganse, vamos a descansar, tomemos un tiempo de reposo. Dice que los llevó a un lugar apartado, solitario, para que descansaran. Entonces, dice Jesús, dice el versículo, se subieron a la barca, se fueron a un lugar desierto para descansar.
Mire, una de las razones por las cuales Jesús podía lidiar con el estrés era porque Él sabía cuándo debía tomar un descanso. Regularmente se iba al monte o se iba a un lugar desierto solo para relajarse. Oraba y se relajaba. El descanso y la recreación no son opciones en la vida. De hecho, el descanso es tan importante que hay un mandamiento respecto al descanso. ¿Sí lo ha visto? En 6 días trabajarás, más el séptimo será día de reposo dedicado al Señor tu Dios. ¿De dónde cree que sacó la ley federal del trabajo que por 6 días de labor necesita un día de descanso? ¿De dónde creen que lo sacaron? ¿Se les ocurrió? Hay quienes piensan que para ser más productivos hay que trabajar. Falso. Cuando yo fui jefe en un área, en una fábrica, a mí me daba mucha curiosidad, porque siempre había urgencias, ¿no? Y entonces le decía a mis mecánicos, quédate por favor tiempo extra, ¿no? Trabajaban sus 8 horas y después las horas siguientes, que mínimo eran unas 4, se las pagábamos al doble. Si durante la semana superaban un cierto número de horas, se las pagábamos al triple. Y yo después reflexioné, a ver, trabajaron 8 horas y era un trabajo a veces extenuante, ¿eh? Después de 8 horas, las siguientes 4 horas eran menos efectivos, pero se las pagábamos al doble. Posteriormente, eran mucho menos efectivos y se los pagábamos al triple. Yo decía, esto es irónico, ¿no? Pero así somos. La Biblia misma tiene el principio del descanso para que usted se relaje, para que usted entonces pueda estar saludable, emocional, espiritualmente, porque ahí dice día de reposo dedicado al Señor, para que usted se relaje espiritualmente. Jesús hacía de eso un hábito y por eso sobrevivió al estrés, porque Jesús disfrutaba de la vida. Vea lo que dice Mateo 11:19. El Hijo del Hombre, por su parte, festeja y bebe. Y ustedes dicen, es un glotón, un borracho, es amigo de cobradores de impuestos y de otros pecadores. Quiero que subraye ahí en sus bosquejos, festeja y bebe. Festeja y bebe. Jesús festejaba. Hay algunos cristianos que dicen, no, pero ya tendremos la gran celebración allá en el cielo. Ok, pues a lo mejor vas a llegar pronto si sigues así, ¿no? Tiene usted de verdad que relajarse, disfrutar. Vea lo que escribió el apóstol Pablo en 1 Timoteo 6:17. Enséñales a los ricos de este mundo que no sean orgullosos ni que confíen en su dinero, el cual es inestable. Pero quiero que subraye todo lo que viene a continuación. Deberían depositar su confianza en Dios, quien nos da en abundancia todo lo que necesitamos. ¿Para qué dice? Para que lo disfrutemos. El problema es que también hay algunos que se van al extremo, ¿no? Para algunos es pura pachanga la vida, ¿no? No, si Dios quiere que tomemos con seriedad también el descanso, también la distracción, también el tener tiempo de esparcimiento. Para Dios es importante. Y eso también es uno de los principios que nos enseña Jesús para manejar el estrés. El equilibrio en la vida es clave para tratar con el estrés. Y el principio número 8 es el principio de la transformación. Y este es el básico y este es el fundamental de todos. Tiene usted que entregarle su estrés a Jesucristo. El octavo principio para lidiar con el estrés es uno que a Jesús no le hizo falta. ¿Por qué? Pues porque Él es el Hijo de Dios. Pero nosotros sí lo necesitamos por ser simplemente seres humanos. Vea lo que dice Jesús en Mateo 11 del 28 al 30.
Luego dijo Jesús: vengan a mí todos los que están cansados y llevan cargas pesadas, y yo les daré descanso. Pónganse mi yugo. Déjenme enseñarles, porque yo soy humilde y tierno de corazón, y encontrarán descanso para el alma, pues mi yugo es fácil de llevar y la carga que les doy es liviana. Este es el último principio que nos enseña Jesús para el manejo del estrés. Entréguele su estrés a Jesucristo. Jamás usted va a encontrar una completa paz en su vida, a no ser que tenga una relación con el príncipe de paz. No va a encontrar paz hasta que conozca al príncipe de paz. Mire, Cristo no dijo: vengan a mí y yo les daré culpabilidad, estrés, cargas, más preocupaciones. No, Él quiere hacernos descansar. Desgraciadamente muchos sí enseñan lo que les acabo de decir. Cargar a la gente con estrés, cargarla con preocupaciones, cargarla, más carga, culpabilidad. Algunas iglesias tienden a crear más presión que aliviar de la presión. Y quiero serle honesto, a mí me darían ganas también. Vengan temprano, lleguen aquí a las 12 del día. Ya sé que algunos ya movieron los ojitos, pero me darían ganas de ponerles esa presión. A las 12 en punto cierro la puerta de ahí. Sería fabuloso eso, ¿no? Pero yo quiero que usted tenga la convicción de que va a tener un encuentro con el Rey de Reyes. No es el encuentro con el pastor, no es el encuentro con las hermanas que tan amablemente me reciben ahí en la puerta. Es un encuentro con el Rey de Reyes, hasta que usted cree esa convicción. Cuando usted va a un espectáculo, el espectáculo es a las 4 de la tarde. Ellos le presionan para que si usted no llega a las 4 ya no entra, no va a haber lugar. No, usted solito se presiona porque quiere ir a ver a Chayanne, ¿no? Quiere ir a ver a no sé quién, ¿no? Mire, usted va a tener un encuentro con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero se me hubiera ocurrido, ¿no? Hermanos, a las 12 del día se cierra la puerta. Y algunos hasta de justificación: bueno, ya son las 12 y ya no voy porque no me dejan entrar, ¿no? Y le echarían la culpa al pastor: el pastor tiene la culpa, ¿no? Pero no, la realidad es que Jesús quiere librarlos. Muchos nos perdemos el periodo en el cual alabamos al Señor. Y no tienen idea, por ejemplo, para mí, cuán liberador es cuando estamos cantando al Señor. Cuando cantamos de su gracia, cuando cantamos de su amor. ¡Wow! No se lo pierda. Y otra vez, no es que quiero crearle una carga, lo que quiero es liberarlo de sus cargas. Pero muchos sí enseñan eso y crean demasiado carga. Y Jesús dice: mi carga es ligera, mi yugo es fácil. Y ya le expliqué alguna vez lo que significa el yugo. El yugo sirve para que dos animalitos en el campo compartan las cargas. Y Jesús, le dije alguna vez, sabía de yugos. ¿De qué están hechos los yugos? De madera. ¿A qué se dedicaba Jesús? También predicaba, pero había un oficio que tenía Jesús. ¿Cuál era? Carpintero. ¿Sabría de madera? Claro. Alguna vez le dije: yo me imagino que Jesús tenía ahí en su carpintería o la carpintería de su padre, se hacen yugos a la medida. Yo me imagino eso. Porque la idea era que los animalitos compartieran la carga. Esa era la idea. Era que fueran cómodos compartiendo la carga. Y Jesús nos dice: mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Él quiere compartir la carga contigo. Si Él es Dios, ¿cuánta carga tiene? Si Él es Dios, ¿cuánta carga tiene? Ninguna. Si tú fueras una carga para Dios, Él nada más te mandaría un pequeño rayo y te fulminaba de una vez por todas. No serías una carga para Él, no eres una carga. Jesús no tiene carga. Nosotros, ¿cuánta carga tenemos? Cantidad. Entonces, cuando Él dice: lleven mi yugo, Él está diciendo: vamos a compartir las cargas. ¿Qué carga te quiere poner Él? Cero. ¿Qué carga quiere llevar Él? La tuya.
Pero a veces es tan paradójico que no lo entendemos. Ay, es que si me comprometo con Dios, no, hombre, todos los domingos llegar desde las 10:30 ya, no, y luego los martes venir a orar. No, no tienes idea de cómo Dios te quiere liberar de todas las cargas. Por ejemplo, si tú te reunieras los martes a orar, salimos de aquí de verdad con una paz. Cuando oramos al final, yo a veces oro al Señor y le digo: Señor, ahora que hemos depositado nuestras cargas, permítenos observar para ver de qué manera vas a responder a lo que hemos orado por ti, a ti en esta noche. Él no quiere ponerte carga. Y luego el pastor empieza a hablar del diezmo, ¿no? El diezmo es un principio de administración. Warren Buffett, el segundo hombre más rico de los Estados Unidos, dice: yo tengo algunos principios para la correcta administración. De lo que yo recibo, diezmo el 10% a mi iglesia. Otro 10% lo ahorro. Y entonces ajusto mi vida al 80%. Y aunque es valuado como el hombre segundo más rico de los Estados Unidos, él vive con un sueldo que se da de sus empresas. Él no tiene auto nuevo y es el segundo hombre más rico. Muchos de los que están aquí tienen un mejor auto que Warren Buffett. Y no es porque él sea un tacaño, sino porque dice: no lo necesito. Llega a su oficina caminando. O sea, vean los principios de los ricos, podemos aprender también de ellos. Y son principios bíblicos. Diezma. Ya va a empezar a poner carga el pastor. Si tú lo ves como una carga, no diezmes, no sirve eso. Jesús quiere hacerte descansar. La raíz principal de nuestro estrés proviene de tratar de vivir vidas aparte o apartadas de Dios, de ir por nuestros propios caminos, a veces ser nuestros propios dioses. Necesitamos, si usted quiere manejar el estrés, aprender los principios de Jesús. ¿Y qué necesita hacer? Entregar su vida a Jesús. Si usted nunca ha entregado su vida a Jesucristo, usted necesita una transformación. Necesita decirle al Señor: Señor, dame una vida nueva. Quiero reemplazar todas estas tensiones que vengo cargando por tu paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Si hay muchas cosas en su vida que están creando tensión, yo quiero animarle que las entregue en las manos de Jesucristo y Él le va a hacer descansar. Tiene que tomar algunas acciones, también tiene que hacerlo. Si quiere el descanso que Jesucristo le ofrece, siga estos principios. Sígalos. Y le garantizo que entonces la paz de Jesús, que sobrepasa todo entendimiento, inundará su mente y su corazón. No sé cuáles son las preocupaciones que traiga el día de hoy, pero yo quiero animarle a que se las entregue a Jesucristo. Si son tantas que ya no aguanta, entrégueselas el día de hoy. Pero quiero animarle también: véngase el martes. Hay un grupo de hermanos que le ayudamos también a cargar eso que le agobia. Llevamos eso en oración. No lo siga cargando solo. El estrés está acabando con la vida de las personas. Y el estrés es la causa número 1 de suicidios en el mundo. Jesús nos dejó principios. Viva de una manera diferente. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz. Y en ella podemos encontrar principios para vivir una vida acorde al plan tuyo.
Una vida, Señor, sabiendo manejar el estrés. Simplemente vivir en una ciudad como esta ya es estresante, Señor. Pero a través de nuestro Señor Jesucristo, de su vida, podemos comprender que hay principios para manejarlo con sabiduría y ser llenos, ser inundados por esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Quiero poner en tus manos la vida de mis hermanos. Hay algunos que incluso puedo ver en sus rostros preocupación, angustia. Te ruego, Señor, que tu Santo Espíritu siga tocando las fibras más sensibles de su corazón para que de una vez por todas se rindan totalmente a ti. Que entreguen todas sus preocupaciones, porque tú tienes cuidado de ellos. Padre, si hay alguno aquí en este momento que algo fuerte le esté inquietando, que tu palabra, que es más poderosa, calme esas inquietudes. Nos abandonamos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.